México cuenta con la tasa más baja de médicos especialistas. Tenemos una tasa de 1.26 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es de 1.78 por cada 100.000. Destacó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Cada año 16,000 médicos egresan de las escuelas, de las facultades y lamentablemente el sector salud no tenía abiertas la contratación directa para ellos en los hospitales por razones exclusivamente financieras. No es que no nos hicieran falta, es que se privilegiaba el número, se privilegiaba la salud financiera por encima de la salud de los derechohabientes. Durante la ceremonia del Día del Médico, resaltó que el número de farmacias que ofrecen servicios de consultorios médicos creció más del 900% tan solo del periodo del 2003 al 2013. Es decir, en 10 años, el número de doctores que hoy se están ganando la vida en consultorios de farmacias, laborando sin prestaciones y con pocas oportunidades de crecimiento profesional, se volvió una escena común. Debido a ello, el director general del IMSS informó que se incrementará el número de plazas para contratar personal médico. Del total de las plazas del gobierno federal, 19,763 de nueva creación, 10,794 son del Seguro Social. Son mucho más de la mitad. Ese es el tamaño de la confianza que les tenemos a ustedes. Detalló que 5,196 plazas se asignarán para cumplir con la demanda del nuevo programa de doctores en los hospitales de tiempo completo y para los servicios de urgencias. Además, habrá 1,000 nuevos médicos especialistas, 1,546 residentes y las 3,052 plazas restantes serán para los programas de obras y actividades de limpieza e higiene. Y anunció que próximamente se publicará la convocatoria para el concurso de dichas plazas. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.